¿Se ve bien la pantalla ahí? Sí se ve. Vale, gracias. Básicamente cuando vimos sistema nervioso central habíamos dicho, ¿no?, que todo lo que se encuentra dentro del cráneo, o la cavidad craneana, lo llamábamos encéfalo, ¿no? Y recuerden que lo que está dentro de a ver, conducto vertebral o el agujero vertebral, ahí teníamos a la médula. Y habíamos dicho que todo esto también estaba protegido justamente por las meninges, entonces. Que básicamente podemos decir que va a ser como que son membranas que van a estar protegiendo todo el interior del cráneo, digamos, junto con el cráneo también. Básicamente va a servir para amortiguar golpes y que no tengan como que una relación directa con lo que es el hueso acá. Entonces, concepto, podemos decir entonces que las meninges van a ser como un estuche, una membrana que básicamente va a proteger todo lo que es el encéfalo, entonces. E incluyendo la médula espinal también. Y que básicamente son tres entonces. Desde lo más profundo hasta lo más superficial, vamos a tener primeramente a lo que es la pía madre, que esa sería entonces como que la meninge más interna, ¿sí? Tenemos entonces a la pía madre, que esta va a estar directamente en relación con lo que es el sistema nervioso, entonces, ¿sí? Va a estar envolviendo directamente al sistema nervioso y es la más interna de todas. Entonces, pía madre. Luego tenemos por encima de eso o por afuera de eso a la aracnoides, ¿sí? O sea, aracnoides por encima de la pía madre. Y por último vamos a tener a la dura madre, ¿sí? La dura madre es la que va a estar en relación básicamente con los huesos ya, ¿sí? Con todo lo que es eh, la cavidad craneal. Entonces, cuando hablamos de meninge hay que decir eso, el concepto, para qué sirven y nombrarlas, digamos, ya sea de superficial a profundo o de profundidad a superficial. En este caso empezamos con lo más profundo y vamos a lo más superficial. Y decimos que la pía madre entonces está directamente relacionado con lo que es el sistema nervioso, ¿sí? Sistema nervioso central en este caso. O con el encéfalo también podemos decir. Por arriba vamos a tener la pía madre, digo, perdón, la aracnoides. Y más arriba vamos a tener lo que es la dura madre, entonces, en relación con el hueso ya. Y acá es importante saber que las dos primeras, es decir, las dos más profundas, que van a ser la pía madre y la aracnoides, van a ser lo que son las leptomeninges, ¿sí? O también podemos llamarlas meninges blandas, ¿sí? Entonces, pía madre y aracnoides también llamadas leptomeninges o meninges blandas. Mientras que la más superficial, que es la dura madre, lo llamamos paquimeninge, ¿sí? O meninge dura también. Entonces, las dos más profundas, repito, lectomeninges o meninges blandas. Y por último, la dura madre, una paquimeninge o meninge dura.
Bueno, también hay que saber que entre la pía madre y la aracnoides, que dijimos que la pía madre era lo más profundo y la que está en el medio era la pía madre. Entonces, entre esas dos, que son las lectomeninges, vamos a encontrar un espacio, ¿sí? O sea, hay un espacio entre esas dos membranas que lo vamos a llamar espacio subaracnoide, ¿sí? Este sería el espacio subaracnoide, entonces. Está entre la pía madre y la aracnoides. Sub, ¿por qué? Porque está por debajo. Entonces, subaracnoidea por debajo de la aracnoide, entonces. Espacio subaracnoide sería este. Y luego, entre lo que es la aracnoides y la dura madre, vamos a tener otro espacio. Es decir, entre la membrana que está en el medio y la superficial, que es la dura madre, tenemos otro espacio. Que ese podemos llamarlo espacio supraaracnoide o subdural también. Cualquiera de los dos está bien. Supraaracnoides, ¿por qué? Porque está por encima de la aracnoides. O subdural, por debajo de la dura madre, entonces. ¿Todo bien hasta ahí? Sí, pi. Ok. Bien. Y hay que saber que en el espacio subaracnoideo, es decir, que entre la pía madre y la aracnoides, es decir, en el espacio subaracnoideo, vamos a encontrar lo que es el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Va a estar entonces lleno de lo que es líquido cefalorraquídeo ese espacio. Acá entonces, todo líquido cefalorraquídeo. Que básicamente esto, al igual que las membranas, va a servir para proteger todo lo que es el sistema nervioso central, digamos, para amortiguar golpes y bueno, pues para protección más que nada. Bueno, meninge es un tema bastante corto, la verdad, que solamente hay que mencionar cuáles son, eh, describir cuáles son las lectomeninges o meninges blandas y cuáles son las meninges duras, digamos, o paquimeninges. Y ahí hablar un poco de los espacios que se forman entre cada una de ellas. Y hablar que ahí se encuentra el líquido suprarraquídeo, digamos. Y con eso termina todo lo que es meninges como tal. Si preguntan entonces son membranas que sirven para protección, digamos. Bien, acá podemos ver vía madre, básicamente está en relación acá con todo lo que es el cerebro. Aracnoides en el medio y la dura madre que va a estar casi en relación con el hueso, va a estar pegado al hueso. Tenemos el espacio subaracnoide y el espacio subdural acá. Vamos a empezar con lo que es frontal entonces. ¿Se ve la pantalla ahí? Sí. Bien. Bien frontal tengo que estar en la bolilla número uno. Básicamente cuando hablamos de huesos eh, del cráneo, básicamente tenemos que decir que es un hueso impar, ¿sí? O sea, solo vamos a tener un frontal. Por lo tanto, es un hueso impar y medio también. ¿Por qué? Porque está en la línea media. Y va a tener una forma irregular. Básicamente una forma irregular que va a tener dos vistas, ¿sí? Todo lo que vemos acá es la vista exocraneal
lo estamos viendo desde afuera, y va a tener una vista endocraneal, entonces, que va a ser la vista desde adentro. Y esas dos vistas, digamos, la exocraneal y la endocraneal, va a estar separada por un borde, que lo llamamos borde circunferencial. Todo este borde lo llamamos borde circunferencial, que va a tener una porción que es semilunar o semicircular, digamos, que es esta, la porción semicircular, y una porción horizontal, que básicamente sería esto. Entonces, ese borde circunferencial nos separa a lo que es el hueso frontal en dos porciones, una porción endocraneal y una porción exocraneal. Y hay que hablar un poco de lo que es la posición anatómica, entonces también. En este caso podemos decir que lo que es la cara cóncava va a estar situada hacia atrás. O podemos decir también la cara convexa hacia adelante. Cualquiera de los dos va a estar bien ahí. Pero hay que decir solo uno. Solo algo que esté posterior o algo que esté anterior. Podemos quedarnos entonces con la cara que es convexa hacia adelante, entonces. Y también podemos decir que la escotadura que presenta el hueso, en este caso, la parte de abajo, y que va a estar abierta hacia atrás, va a estar hacia atrás también, ¿sí? En este caso, la escotadura que presenta el hueso hacia abajo, vamos a estar ubicándolas hacia atrás, ¿sí? Hacia abajo y hacia atrás, entonces. La escotadura que vemos acá va a estar situada hacia abajo y hacia atrás. Podemos decir que esta escotadura entonces va a estar hacia abajo y va a estar abierta hacia atrás. Y con eso lo situamos ya al hueso. Podemos decir también que este hueso va a estar situado en lo que es la parte anterior del cráneo, básicamente por encima de lo que es el hueso etmoides y por encima de lo que es la cavidad nasal también, ¿sí? Y las cavidades orbitales. Esto para ubicarlo un poco. Entonces decimos que es un hueso del cráneo, o de la parte anterior del cráneo, que lo situamos por encima de la cavidad nasal y por encima de las cavidades orbitales. Y va a estar por encima del hueso etmoides, entonces, ¿sí? Que básicamente el etmoides lo encontraremos acá, entonces. Y va a estar por delante de el esfenoides y de los parietales, ¿sí? Los parietales que vemos acá, va a estar, digamos, entonces por delante, ¿sí? Por delante de los parietales. Y del esfenoides también. Esto como para situarlo un poco. Entonces hay que decir qué tipo de hueso es. Es un hueso que tiene una forma irregular, entonces, que es impar y medio, que tiene una vista exocraneal y endocraneal. Y ahí hablamos de la posición anatómica, ¿no? Y un poco lo situamos en relación a los demás huesos o en relación a las cavidades que dijimos que teníamos. La cavidad nasal y las cavidades orbitales. Una vez que describimos todo eso, empezamos a hablar de las caras, ¿sí? Ya sea de la cara exocraneal o de la cara endocraneal. Bien.
Bien, como vemos, esta porción es la cara exocraneal. Estamos viendo esto y esto también sería exocraneal. Por lo tanto, la vista exocraneal básicamente va a tener dos porciones. Una porción vertical, que sería esta, y una porción horizontal, que sería la de abajo, ¿sí? Y vamos a tener una pequeña cresta o una pequeña línea acá, que llamamos cresta órbito-nasal, que es la que divide, digamos, esta vista exocraneal en las dos porciones, ¿sí? Acá tenemos entonces una cresta que va a dividir a la vista exocraneal en dos porciones, una porción vertical y una porción horizontal. Y le llamamos cresta órbito nasal, entonces. Que básicamente, esto un poco ya lo vimos cuando separamos base de cráneo, digamos, porque la misma línea nos dividía base de cráneo de lo que era la bóveda o calota, entonces. Y básicamente tienen los mismos límites. La cresta órbito nasal, entonces, vamos a tener lo que es la parte media. Acá tenemos lo que es la escotadura o borde nasal, ¿sí? Escotadura nasal o borde nasal. En este caso, del hueso frontal. Escotadura nasal o borde frontal, entonces, en la parte media. Después, si vamos hacia laterales, vamos a tener una apófisis acá, que lo vamos a llamar apófisis orbitaria medial. Después tenemos lo que es la arcada o borde supraorbitaria, que ahí se acuerdan que teníamos el agujero supraorbitario o escotadura supraorbitaria. Y luego tenemos lo que es la apófisis cigomática. Esta que vemos acá es la apófisis cigomática. Básicamente eso entonces es la cresta orbitonasal, ¿sí? Lo repito otra vez, borde nasal o escotadura nasal, apófisis orbitaria medial, arcada o borde supraorbitario y la apófisis cigomática, ¿sí? Apófisis cigomática del frontal en este caso. Todo esto uniendo todos esos puntos, entonces formamos lo que es la cresta orbitonasal, que entonces nos divide a la cara exocraneal en dos porciones, una porción vertical y una porción horizontal, entonces. Esos límites, por ejemplo, son importantes. Si quieren añadirle un poco más de cosas acá, podemos decir también que el borde nasal eh, hacia abajo se va a articular con los huesos nasales, ¿sí? Abajo entonces se va a articular con los huesos nasales. Yo creo que no queremos. No necesito número. Bien. Después la apófisis orbitaria medial, que está un poquito más acá, va a estar articulado con el borde superior del hueso lagrimal, podemos decir también. Que el borde supraorbitario, vamos a tener el agujero supraorbitario, y que esta apófisis cigomática básicamente va a estar articulado acá con el hueso cigomático, ¿sí? O con el ángulo superior del hueso cigomático, también podemos decir. Tenía que mostrar en este. Ahí entonces vemos los huesos nasales. Ahí tenemos el borde superior del hueso lagrimal. Y acá tenemos el ángulo superior del hueso cigomático, que se articula entonces con la apófisis cigomática. Esto solamente
para describir eh, la cresta órbita nasal. Y ahí empezamos a hablar de, primeramente, la porción vertical acá del hueso. La cara exocraneal, entonces, la porción vertical, vamos a encontrar primeramente en lo que es la parte media, esto que vemos acá. Eso sería la sutura metópica, ¿sí? En la parte media, entonces, encontramos una línea vertical que denominamos sutura metópica, ¿sí? Que básicamente esto sería como que la unión de estos huesos, digamos, que al principio están como que separados, ¿sí? Ya sea en la vida fetal, estos huesos están como separados, entonces, a medida que van creciendo, se va uniendo acá. Y se forma lo que es la sutura metópica, entonces. Bien, acá también vamos a encontrar en la línea media una pequeña elevación o una pequeña protuberancia que vemos acá en la parte media, que lo vamos a llamar eminencia frontal o glabela también, ¿sí? Eminencia frontal media o glabela. ¿Qué cosa? En relación a la parte media tenemos la eminencia frontal media o glabela. Esto todo en la parte media primeramente. Tenemos entonces la sutura metópica y la eminencia frontal media o glabela, ¿sí? Sería como una protuberancia, una elevación que está en la parte media también. Si vamos hacia el lateral, vamos a encontrar los arcos supraciliares, ¿sí? Serían los arcos supraciliares, que básicamente van a estar en relación con lo que son las cejas, entonces. Por encima de esos arcos supraciliares encontramos dos eminencias. Estas dos eminencias los llamamos eminencias laterales del frontal, ¿sí? Entonces, cada hexagonal hasta ahora describimos cuatro cosas. Sutura metópica, la parte media, eminencia frontal media o glabela, los arcos supraciliares y las eminencias laterales del frontal. Siempre es importante empezar ya sea por la línea media y luego ir hacia laterales, digamos, para que sea un poquito más ordenado. Y si vamos más hacia el lateral, vamos a encontrar lo que es la cresta temporal del frontal, ¿sí? Cresta temporal del frontal, que más hacia afuera todavía vamos a encontrar esto, que sería la carilla temporal del frontal, ¿sí? O cara temporal del hueso frontal también. Entonces ahí comenzamos bien en la línea media y vamos hacia los laterales. Cresta temporal del frontal y la carilla temporal del frontal, entonces. O cara temporal del frontal también. Eso todo en la porción vertical. ¿Todo bien hasta ahí? Sí, Alex. Ok. Bien. Si vamos a lo que es la porción horizontal, entonces, todavía esto es la vista exocraneal. Salud. Entonces, lo primero que vamos a encontrar acá, en la parte media, es la espina nasal, ¿sí? La espina nasal del frontal, entonces, va a ser lo primero que encontramos acá. Va a estar anterior y va a estar en la línea media. Después, esta escotadura que vemos acá
Básicamente sería la escotadura etmoidal, ¿sí? Que básicamente después van a estar formando estas, esto podemos llamarlo también como semiceldas, digamos, que cuando se une con lo que es las celdas del etmoides, vamos a formar lo que son las celdas etmoidofrontales. Entonces tenemos escotadura etmoidal y a los lados tenemos lo que son las semiceldas, entonces, cavidad orbitaria acá. Acá en esta fosa orbitaria o cara orbitaria, básicamente vamos a encontrar o describimos dos fositas. Una fosa que es anteromedial, es decir, va a estar hacia adelante y hacia adentro, que esta sería la fosita troclear, ¿sí? Fosita troclear entonces es la anteromedial. Y luego una que va a ser lateralmente, tendríamos a lo que es la fosita lagrimal o lacrimal, ¿sí? Entonces, una fosita medial que es la troclear y una lateral que es la lacrimal. Básicamente la fosita lagrimal va a estar en relación con la glándula lagrimal, ¿sí? Y en la fosita troclear, ahí vamos a encontrar el tendón básicamente de lo que es el músculo oblicuo mayor, ¿sí? El oblicuo mayor, entonces ahí va a estar el tendón del oblicuo mayor. Habíamos escrito también esto, que era la espina nasal, ¿no? Que encontramos en la línea media y anteriormente, ¿no? Podemos decir también que esta espina nasal va a tener una forma de una pirámide prismática triangular, básicamente, ¿sí? O una forma triangular, ¿sí? Que básicamente la base va a estar unida al hueso y el vértice va a estar libre, entonces. Que va a estar articulada acá con los huesos nasales hacia adelante. A ver, ¿qué nos queda? Bien, esa sería toda lo que es la vista exocraneal, entonces. Vimos primero lo que es la porción vertical y luego la porción horizontal. Acá también podemos decir que por detrás de lo que es la espina nasal, vamos a encontrar lo que es la lámina perpendicular del etmoides, ¿sí? Acá tenemos la lámina perpendicular del etmoides. Porque se acuerdan que el etmoide estaba acá, tenía una porción horizontal y una porción vertical, ¿no? Que hacia arriba era la apófisis cresta galli y hacia abajo teníamos la lámina perpendicular del etmoides. Y luego teníamos la porción horizontal. Básicamente va a estar cubriendo ese espacio que vemos ahí. Y en lo que es la porción horizontal, ¿se acuerdan que teníamos en la parte media de la apófisis cresta gallega? Y a los lados teníamos como
como que estaba perforado todo este segmento, el segmento horizontal. ¿Te acuerdas el nombre, Ru? ¿Qué cosa? De todos los agujeritos que estaban, ¿no? De la lámina. Lámina cribosa. Sí. Me acuerdo. No me estaba acordando. Sí, me acuerdo. Y tiene Bien. dos cositas. Entonces tenemos, básicamente la lámina cribosa estaría acá, ¿no? Que sería la porción horizontal del etmoide, entonces. Y la porción vertical hacia arriba, apófisis cresta galli, y hacia abajo lámina perpendicular del etmoide, entonces. Eso también podemos escribir un poco acá. ¿Por qué? Porque va a estar en relación acá con la escotadura etmoidal, básicamente. Y luego entonces vemos lo que es la cara endocraneal ya. Bien, cuando vemos lo que es la cara endocraneal, lo primero que vamos a encontrar acá, que justo acá no lo vemos, pero se acuerdan cuando describimos endocráneo y el piso anterior, básicamente lo primero que describimos es el agujero ciego, ¿sí? Entonces el agujero ciego es lo primero que vamos a ver acá. Entonces el agujero ciego forma parte del frontal, entonces. Después tenemos hacia atrás lo que es la escotadura etmoidal, ¿sí? Que eso ya describimos también un poco. Y a los lados tenemos lo que son las paredes superiores de la cavidad orbitaria, ¿sí? O paredes superiores de la órbita también. O cara orbitaria también vamos a llamarla a esta. Que básicamente en esta cara vamos a encontrar, que también habíamos descrito ya cuando vimos endocráneo, que básicamente en esta cara entonces encontramos lo que son las impresiones digitales, las eminencias mamilares y los surcos vasculares, entonces. Todo eso vamos a encontrar en esta cara. En la cara orbitaria o en la pared superior de la órbita, también podemos decirlo. Entonces, impresiones digitales, eminencias mamilares y los surcos vasculares. Eso es en la porción horizontal, entonces. Si vemos en la porción vertical, toda esta porción entonces, en la línea media vamos a estar encontrando, básicamente acá, una cresta que lo vamos a llamar cresta frontal media, ¿sí? Esa sería la cresta frontal media entonces. Esta cresta hay que mencionar que a medida que va hacia arriba, se va bifurcando, digamos, ¿sí? Es decir, como que se va separando esa cresta. Y acá deja lo que es un surco, ¿sí? Que básicamente sería el surco del seno longitudinal superior, ¿sí? O del seno sagital también. ¿Se acuerdan cuando vimos senos durales? Arriba teníamos todo lo que es el seno longitudinal superior, ¿no? Entonces, básicamente ese surco es como que la bifurcación de lo que es la cresta frontal media, entonces. Que básicamente va a estar en todo su recorrido, entonces acá en la parte superior. Todo esto sería un surco, entonces. Surco del seno longitudinal superior, básicamente.
Bueno, también menciona que a los lados de estos surcos vamos a encontrar algunas fositas que lo vamos a llamar fosas granulares, ¿sí? Entonces, todo lo que encontramos acá a los lados son las fositas granulares, básicamente. Y a los lados vamos a encontrar lo que son las fosas laterales del frontal. Todo este espacio entonces que vemos acá es las fosas laterales del frontal. Por eso siempre escribimos primero lo que está en la línea media y luego vamos a hacer laterales. Pero básicamente acá no hay mucho que escribir. Más que nada la cara exocranial, ¿sí? Y ahí podemos volver a describir todo lo que es el borde circunferencial también, ¿sí? Podemos decir entonces que el borde circunferencial va a estar separando las dos caras, ¿sí? Y que la porción horizontal acá de lo que es esa línea va a estar articulada hacia atrás, digamos, con el borde anterior de lo que es el ala menor del efenoides, entonces, ¿sí? Mientras que esta porción va a estar articulada con los parietales, básicamente, acá. Tenemos a los huesos parietales acá. Mientras que esta porción horizontal, perdón, entonces va a estar en relación con el borde anterior del ala menor del efenoide, básicamente. Acá va a estar articulado entonces. Porque acá teníamos al efenoides. Y tenemos al ala menor entonces. Y acá tendríamos al etmoides. ¿Se entendió todo hasta ahí? Ahora ya me mando cráneo después. ¿Qué? Que ahora que tienen llevando cráneo. Es que básicamente primero tengo que ver los huesos y después ver endocráneo, pero... No, pero era para priorizar temas. Pero sí, primero se ve los huesos por separado y después vemos endocráneo y exocráneo, digamos. Bien, salimos. ¿Quieres ver en qué bolilla está esta? Ok. Comisuras interhemisféricas. Están dos bolillas, en la 18 Ujú. y en la 26. 18 y 26. Sí. Ok. Y dice corte del cerebro, corte sagittal y cromosomas hemisféricos. Ujú. Sí, formación interhemisférica o comisura Ese no, interhemisférica. el otro tiene un montón. Dice cerebro, como interno, no entiendo. Y cápsula. No es muy tomado igual, pero para ver lo que son los ventrículos, como que sí o sí hay que identificar primero los elementos acá y después ver los ventrículos cómo están delimitados, entonces por eso quise comenzar con esto. Pero como tal, comisura interhemisférica no es muy tomado. Solamente que preguntan mucho lo que son ventrículos, tercer ventrículo, cuarto ventrículo y ventrículos laterales, que preguntaron mucho la mesa pasada. Entonces, por eso, para empezar a ver los ventrículos hay que ver primero los elementos. Pero si llegan a preguntar comisuras interhemisféricas o formaciones interhemisféricas, básicamente hay que decir que son sustancia blanca que tienen la función de unir, digamos, a ambos hemisferios, ¿sí? A ambos hemisferios cerebrales.
Y básicamente vamos a encontrar cuatro estructuras acá. Vamos a encontrar lo que es el cuerpo calloso. Todo esto es el cuerpo calloso. También vamos a tener lo que es el fornix, o también trígono cerebral lo llamamos a esto, ¿sí? Fornix o trígono cerebral. O bóveda de los cuatro pilares también, ¿sí? Tiene tres nombres entonces el fornix. Y básicamente también vamos a encontrar lo que es la comisura anterior y la comisura posterior acá. Entonces esos son los cuatro elementos. Entonces, cuerpo calloso, el fornix, comisura anterior y comisura posterior. Podemos llamar también comisura blanca anterior y a esta comisura blanca posterior. O comisura epitalámica también lo llamamos a esta posterior. Ahora lo llamamos comisura epitalámica. Todo eso entonces son comisuras interhemisféricas o formaciones interhemisféricas. Básicamente su nombre, como ya le dice también, como que interhemisférica es porque está entre los hemisferios y ayuda entonces a unirlas, ¿sí? O a comunicarlas. Y acá lo que más tiene como para describir sería el cuerpo calloso, ¿sí? El cuerpo calloso y el fornix más que nada. Porque las formaciones anteriores y posteriores, básicamente mencionarlas nada más. Acá estamos viendo bien también lo que es cuerpo calloso entonces. Y esto sería el fornix. ¿Se acuerdan que también lo llamamos bóveda de cuatro pilares? Porque básicamente tiene como cuatro pilares. Básicamente es una mesa, digamos. Entonces el fornix también por eso lo llamamos bóveda de cuatro pilares. Y entonces vamos a empezar a hablar primero de lo que es del cuerpo calloso, ¿sí? Todo esto entonces el cuerpo calloso. Que básicamente entonces hay que decir que el cuerpo calloso es una estructura blanca o es una sustancia blanca que se ubica entre ambos hemisferios, ¿sí? Va a presentar un pico, una rodilla, un cuerpo y luego un rodete, digamos, ¿sí? Esas serían como que las partes que tiene el cuerpo calloso. Pico, rodilla, cuerpo y rodete, entonces. Eso sería entonces de anterior a posterior, ¿sí? Lo que está anteriormente es el pico y lo que está posteriormente es el rodete, entonces. Mira, bájate. Mira, está pesado. Y aparte de tener esas porciones, va a tener dos caras, digamos, ¿sí? Una cara inferior y una cara superior. Cuando hablamos de lo que es la cara superior, podemos decir que esta cara es convexa, ¿sí? Como vemos acá, es ligeramente convexa. Y acá va a estar en relación con la hoz del cerebro, ¿sí? Recuerdan que la hoz del cerebro, hacia adelante, estaba en relación con lo que es la apófisis cresta galli, ¿no? Se insertaba ahí. Y yo les había dicho que era también como un elemento que separaba a ambos hemisferios, ¿sí? Entonces, hacia arriba va a estar en relación justamente con la hoz del cerebro, entonces. La cara superior o la cara convexa en relación con la hoz del cerebro.
Mientras que lo que es la cara inferior, que esa es la cara cóncava, como vemos acá, es la cara cóncava. Básicamente en la línea media acá de esa cara, vamos a encontrar una pequeña membrana acá, bien en la línea media de lo que es el cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, si lo vemos de adelante para atrás a lo que es el cuerpo calloso, lo hacemos un corte por acá, ¿se imaginan? Y lo vemos desde atrás, esto sería todo el cuerpo calloso, digamos, el cuerpo. Entonces, bien en la línea media vamos a encontrar una pequeña membrana así. Básicamente estaría acá. En la línea media, entonces, de la cara inferior. Que a esa membrana lo llamamos septo pelúcido o septum pelúcido, ¿sí? A ver si tenemos una que se vea bien. Acá se ve. Entonces sería el septo pelúcido o septum pelúcido, entonces. Sería como una pequeña membrana que va a estar acá, en la cara inferior de lo que es el cuerpo calloso. Y básicamente a través de esta membrana o de este septum pellucidum va a estar unida a lo que es el fornix, ¿sí? El fornix que teníamos en la parte de acá. Entonces a través de esa membrana va a estar unida al fornix. O va a estar unida a lo que es el trígono cerebral también, ¿sí? También este septum pellucidum va a formar parte de lo que es el ventrículo lateral, ¿sí? Básicamente acá entonces estaría la membrana pelúcida, ¿sí? Y esto por acá estaría entonces lo que es el ventrículo lateral. Entonces, la membrana pelúcida va a formar parte de lo que es un límite del ventrículo lateral en este caso. Pero acá lo importante sería que ayude a unir lo que es el cuerpo calloso con el fornix, nada más. Después cuando veamos bien lo que son los ventrículos y los límites, ahí le vamos sumando eso. Mira, mira. Y luego quedaría hablar de lo que es el fornix entonces. O bóveda de cuatro pilares también lo llamamos. Que es lo mismo, el concepto sería como sustancia blanca que ayuda a unir ambos hemisferios cerebrales. Entonces, ¿todo bien hasta ahí? Todo bien. Ok. Este fornix o trígono cerebral básicamente podemos decir que tiene una forma triangular, ¿sí? Forma triangular y su vértice va a ser anterior, entonces. Acá el vértice es anterior y de base posterior. Podemos decir también que va a estar como formando una cavidad acá abajo. Por lo tanto, podemos decir que tiene una forma curva también, ¿sí? Está curvada entonces hacia abajo y forma acá abajo lo que es una cavidad. Y va a estar ubicado entonces por debajo del cuerpo calloso. Entonces, por debajo el cuerpo calloso va a estar básicamente acá arriba, ¿sí? Básicamente eso. Entonces tiene forma triangular, vértice anterior, base posterior y va a estar ubicado por debajo del cuerpo calloso. Acá podemos decir también que lo que es la cara superior es ligeramente convexa en este caso. Y en la línea media de esta cara vamos a encontrar lo que es el septum pellucidum que habíamos dicho recién.
Recto pelúceo, entonces viene en la línea media acá de la cara superior, que lo va a estar uniendo al cuerpo calloso, entonces, ¿sí? Cuerpo calloso va a estar unido a través de esa membrana, entonces, básicamente así. Acá no se ve nada nomás la forma del fornix, pero básicamente entonces forma triangular y con 4 pilares, 2 anteriores y 2 posteriores. Básicamente este fornix que vemos acá va a ser como el límite inferior también del ventrículo lateral, ¿sí? Entonces la cara superior acá del fornix va a formar parte de lo que es el piso o la pared inferior del ventrículo lateral, básicamente. Después dijimos que tenía una cara inferior, que esa va a ser la cara cóncava, entonces, ¿sí? La cara inferior o cara cóncava, básicamente vamos a encontrar otra membrana acá abajo, ¿sí? Otra membrana que lo vamos a llamar membrana tectriz o membrana tectoria también. Y bien por debajo de esto vamos a encontrar lo que es el tercer ventrículo, ¿sí? Por debajo de todo este elemento entonces tenemos al tercer ventrículo. A ver. Básicamente esto sería el fornix, entonces. Dijimos que teníamos un vértice anterior, ¿no? También entonces del vértice anterior se va a estar desprendiendo estos dos que van a ser los cordones, ¿sí? Que vamos a llamar los cordones blancos o columnas del fornix también, ¿sí? Por lo tanto, del vértice va saliendo dos columnas. Que esto, a medida que va bajando, se va separando, digamos. Y hacia abajo va a estar en relación con lo que es uy, perdón, con lo que es el tálamo, ¿sí? Si es por acá, entonces tenemos lo que es la columna anterior, que va a estar naciendo acá del vértice, va a estar en relación abajo con lo que es el tálamo. Todo esto sería el tálamo, entonces. Bien, de la base entonces también va a estar naciendo dos pilares acá, ¿sí? Que estos serían los pilares posteriores. Que esto va a tener forma curva y va a ir hacia adelante, digamos. Y va a estar en relación con lo que son los tubérculos mamilares acá, hacia adelante, ¿sí? Va a estar en relación con los tubérculos mamilares, entonces. También esto, que era el pilar anterior, ¿no? Va a estar terminando en una pequeña dilatación acá, que estos serían los tubérculos mamilares, ¿sí? Entonces hablamos de lo que es el cuerpo, tiene forma triangular, base posterior, vértice anterior, cara superior, cara inferior. Hablamos un poco con qué está en relación.
Y hablamos que de eso van a estar haciendo lo que son las columnas, entonces, columnas anteriores y columnas posteriores, que van a estar terminando en lo que son los tubérculos mamilares, básicamente. Arriba teníamos entonces una membrana que era el secto pelúcido, ¿no? O sectum pelúcido. Y abajo teníamos otra membrana, que esa era la membrana tectriz o tectoria también. Que hacia abajo entonces lo va a relacionar con lo que es el tálamo, ¿sí? El tálamo va a estar por debajo de esto entonces, como lo vemos acá. Y aparte de esos dos cuerpos o esas dos comisuras blancas o sustancias blancas, vamos a tener entonces también la comisura anterior y la comisura posterior. Y eso también forman parte entonces de lo que son las formaciones interhemisféricas. Pero esto es básicamente mencionarlas nada más. Lo único importante que sí hay que describir todas las porciones es el cuerpo calloso y un poco lo que es el fornix también. Ubicar las porciones y identificar en dónde se encuentran básicamente. No porque les van a preguntar, pero básicamente les va a servir para ubicarse cuando hablemos de lo que son los ventrículos. ¿Se entendió hasta ahí eso? Sí, Ok.